Qué pena con ustedes, hemos tenido mucha dificultad esta noche con los medios. Entonces los dejo con el profesor Bill para que complemente todas las charlas que hemos tenido en en estos miércoles y Bill va a tocar una parte que es fundamental. Bill, buenas noches y bienvenidos. Y te escuchan a través de Zoom y a través de YouTube. Buenas noches, Alex. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Especialmente saludos a Rafael, a su comunidad, que los llevo siempre en el corazón. Y bueno, tantas personas que sé que están atentos a todo lo que a través de Rafael el Señor les regala y a través de Alex. Bueno, yo he querido esta noche compartirles el tema de los vacíos emocionales. Es cierto que siempre que se habla de sanación interior, solemos usar la palabra heridas y usamos el verbo sanar y usamos las heridas. Siempre hablamos de eso y es una realidad. Las heridas son una realidad en el ser humano y quizá las personas que me conocen, que han oído mis predicaciones, estaban en retiros, en la misma Teleamiga, en Radio María, en El Minuto, en fin, o que llevan procesos de sanación y de liberación conmigo a lo largo de las semanas, de los días, de los años, pues también saben que hoy en día mi apostolado se centra 100% en orar, discernir, acompañar y ser instrumento de bendición a través de la sanación interior, de la liberación y especialmente de la sanación de las heridas emocionales. ¿Cuáles son las heridas? Pues las heridas son básicamente rechazo, abandono, agresión, injusticia, traición, deslealtad, humillación. De eso me han oído hablar bastante y son una realidad. Pero las heridas se pueden resumir en una palabra: desamor, en una realidad que es el desamor. Yo estoy herido por carencias de amor y yo genero heridas en quienes me rodean, en quienes se me atraviesan, porque no sé dar amor, porque mi amor es un amor imperfecto. Santo Tomás, precisamente, cuando definía el pecado original, de una manera teológica, pues nos decía que a partir del pecado original el ser humano quedó herido. Por tanto, el corazón del ser humano quedó herido y por tanto el amor que da todo ser humano es un amor imperfecto. Y como damos un amor imperfecto, por más buenos que seamos, por más que recemos, por más que oremos, por más santos que seamos, por más buena gente, buena papa que seamos, entonces, como damos un amor imperfecto, generamos heridas. Las heridas, que les repito: rechazo, abandono, agresión, abuso y muchas otras, pues las heridas van a generar varias realidades, más de dos, varias realidades, o diríamos secuelas, en las personas que son amadas imperfectamente, en las personas que son heridas. ¿Y cuáles son esas realidades? Van a generar vacíos, van a generar carencias,
van a generar heridas también, van a generar resistencias y van a generar adherencias. Voy a definirlas muy rápidamente porque hoy me voy a centrar solamente en los pasivos. Van a generar, empiezo por lo último, van a generar adherencias. Las adherencias, acordémonos de los adhesivos, de los stickers. Y hay stickers que tienen un pegante tan fuerte que cuando uno se los coloca sobre la piel, si se descuida, puede uno arrancar la epidermis. Las adherencias o apegos o dependencias o codependencias que tenemos son fruto de las heridas también, son secuelas, consecuencias de las heridas. Y a veces nos adherimos al primer Jesucristo que pasa. Y por eso nos fanatizamos, por eso líderes religiosos, líderes políticos, ideologías, o en la parte afectiva establecemos relaciones que llaman por ahí tóxicas, codependientes, en fin, esas son las adherencias. Las otras son las resistencias. Resistimos tantas cosas. Ojalá resistiéramos el mal. Ojalá resistiéramos la toxicidad. Ojalá resistiéramos la manipulación. Ojalá resistiéramos, cuando nos piden ser cómplices o cuando nos invitan, nos seducen al pecado. Pero tristemente, a veces resistimos también lo que es bueno, santo y agradable para nosotros. Y yo he visto en procesos de sanación, de liberación de personas, las personas avanzan bien, van siguiendo las recomendaciones, van haciendo las tareas, van sanando, van como en las capas de una cebolla o cañera, van llegando al corazón de la herida y claro, van llorando más, pero de pronto hay como unas capas, como unas adherencias que se vuelven resistentes, que parecen que forman parte de las mismas capas del corazón. Son cosas que están ahí, son adherencias que están ahí, pero digamos, más que adherencias, son resistencias, porque comprometen la voluntad de la persona que está invitada, que está siendo invitada, que está siendo conducida por Dios para que se deje amar, para que se deje sanar. Hay muchas cosas, hay muchas personas, perdón, que abandonan los procesos de sanación. Conmigo, por gracia de Dios, son muy pocas. Son casi una entre 20, pero también las hay. Cuando usted mira la realidad de esas personas, son personas que anhelan escuchar el consejo, la orientación, que anhelan la oración, que anhelan, que añoran esos momentos de bendición, de sanación y de liberación, de cobertura, de abrazo que Dios les ha dado a través del instrumento, pero tienen miedo de enfrentarse a la verdad. Tienen miedo de que Dios les pida un compromiso o tienen miedo de dejar el hombre viejo. Tienen miedo de enfrentar esas resistencias, de arrancarse esas adherencias y esos miedos no los dejan seguir dejándose ayudar. En últimas, le tienen miedo al amor, le tienen miedo a dejarse amar y ser amados. Y en toda esa realidad, entonces, están los vacíos y están las carencias, que es el centro de la reflexión de hoy. ¿Qué es un vacío? ¿Qué es una carencia? Un vacío es cuando a uno debiera contar, uno debiera tener
algo que es sustancial, algo que es cimiento, algo que es esencial para el desarrollo psicológico, para el desarrollo espiritual de uno como persona, como hijo de Dios. Lo debiera tener, pero no lo tiene. Debiera contar con la figura paterna, no solo para que dejara embarazada a la mamá, sino para que estuviera con ella durante el embarazo, para que estuviera en el parto, para que creciera con uno, para que estuviera con uno. Pero la realidad es que muchas personas, y sé que algunas, o no sé tantas de las que están conectadas hoy, eh, son protagonistas de situaciones familiares donde tienen vacíos, donde o mamá o papá que debiera estar, nunca estuvo, quizá no lo conociste. Y si lo conociste en unos pocos años, se fue, se perdió, no sabes de él, Mañana. qué sé yo, se fue con otra persona o nunca supiste de él. Eso es un vacío. Y una carencia es algo Hola. parecido al vacío, No mala. pero ¿qué es una carencia? Es cuando cuando esa parte esencial, fundamental, estructural, que yo requiero para mi desarrollo personal, emocional, espiritual, está, pero es como si no estuviera. Está, pero a veces uno dijera, es mejor que no estuviera, ¿sí? Está, pero uno no sabe si está. Está, pero uno no sabe cuándo está. Está ahí, pero no habla, no comunica, no saluda, no abraza, no te dice te quiero. Es aquello que llaman los psicólogos abandono funcional. Pues bien, hoy me centro en los vacíos y las carencias, especialmente en los vacíos. Cuando una persona tiene un vacío porque ha sido abandonada, porque ha sido especialmente abandonada o rechazada, queda un vacío en su vida, especialmente cuando ha sido abandonada, digamos, radicalmente. Abandonada porque te dejó, abandonada porque te regaló, abandonada porque te ignoró, abandonada porque te rechazó o porque te soltó, te dejó ir o porque se fue. Porque se fue con otra, porque se separó de tu mamá, de tu papá, en fin, o porque te despreció. Cuando un ser humano enfrenta una realidad, una herida de rechazo, una herida de abandono, que genera en él un vacío crónico, un vacío profundo, un vacío sustancial, un vacío estructural, pues la persona, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir vacía, se va a sentir invisible, se va a sentir que no existe. Hay personas que cuando vienen a hablar conmigo me dicen, Bill, mire que donde yo trabajo, todos me ignoran. Yo estoy ahí sentada incluso en un escritorio por donde todo el mundo tiene que pasar, pero me ignoran, no me ven. ¿Qué pasa, Bill? Son personas que se sienten, cuando uno revisa, tienen vacíos, vacíos producto de rechazos, vacíos productos de abandonos, y son personas que no solo han sido ignoradas por papá o por mamá, sino que se ignoran a sí mismas. Y como se ignoran a sí mismas, no se dejan ver, no se dejan reconocer. Y quizá pueden ser las más dedicadas, las más juiciosas, las más responsables, las más productivas en el trabajo, pero nadie las ve. Y nadie las ve porque cuando usted las ve, la manera como se sientan, están allá como agachadas, están allá como queriendo, no dejándose ver, ¿sí? En los jóvenes, usted los ve con la capa del buzo, o en las niñas las ve con los cabellos que se los dejan,
se lo suelta hacia el rostro, no dejándose ver. Y cuando uno vive la vida con una sensación de vacío absoluto, ¿uno cómo es? Uno es como un barril sin fondo, nada lo llena, nada lo sacia. Anda, anda detrás de relaciones de pareja, de experiencias, quizá con la droga, con el sexo, anda uno, como dicen por ahí vulgarmente, desfogado, ¿sí? Pero se siente vacío, nada lo llena y entonces uno quiere llenarse y uno quiere llenar la vida con cosas, con personas. Entonces no lo sacia una relación, necesita varias. Entonces no lo sacia un carro, necesita varios. Quiere tener mucho, quiere tener bastante, quiere tener algo rápido, algo bastante. Y vive uno en un vacío, en una ansiedad, en una desazón. ¿Qué es lo que pasa? Pues son personas que como no tuvieron el soporte esencial de papá, el soporte esencial de mamá, como no tuvieron esa figura materna que es la que engendra la confianza básica, la confianza maternal, o esa figura paterna que es la que le da uno norte, la que le da proyecto de vida, la que le hace sentir los pies en la tierra, firmeza, que es la que le da, la que define el proyecto de vida, la autorregulación, la autodeterminación, los valores, los principios. Como eso no está, no tengo el punto de referencia de esa figura y entonces ando aferrándome al primer Jesucristo que pasa, ándome aferrando a lo primero y entonces si yo no tengo a nadie, si yo no tengo a alguien, no soy nadie. Si alguien no me mira, yo no me siento que existo. Si alguien no cuenta conmigo, yo no valgo. Si alguien no me refiere, yo no valgo por mí mismo. Y entonces, siempre para uno sentir que es, que vale, que puede, que es capaz, que tiene mérito, que merece, uno necesita siempre que alguien lo referencia a uno, que alguien lo ratifique, que alguien lo valide. Pero si no hay alguien que te valide, si no hay alguien que te ratifique, entonces tú crees que no sirves, que no vales, que no puedes. La palabra de Dios tiene un texto hermoso, es un texto corto, pero lleno de sabiduría, como siempre es la palabra de Dios. En el libro del Eclesiastés nos dice que Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho desde principio a fin. Dios ha hecho todas las cosas. Y no solo las ha hecho todas, todo lo que existe, toda la creación, sino que a cada cosa le ha dado un propósito, le ha dado un fin, le ha dado una destinación, le ha dado una razón de ser. Por eso dice que todas las cosas las ha hecho apropiadas a su tiempo. Recordemos que ese mismo texto antes nos dice que hay un tiempo para todo,
para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado, para sanar, para destruir, para edificar, para llorar, reír, lamentarse, danzar, lanzar piedras, recogerlas, abrazarlas, abrazarse, separarse, buscar, perder, guardar, tirar, rasgar, coser, callar, hablar, amar. Y un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Pero todo tiene un tiempo. No podemos estar muertos de la risa todo el tiempo. No podemos estar de fiesta todo el tiempo. Y hemos vivido tiempos. El tiempo de pandemia fue un tiempo de guardarnos, de aislarnos, de cuidarnos, de protegernos y hasta de distanciarnos. Pero precisamente estoy tocando este tema porque quizá la herida o la secuela que más puedo decir que dejó la pandemia fueron decenas de personas que yo atendí en pandemia durante 24 horas, muchos días. Fueron muchas personas que buscaron ayuda y que sigo ayudando. Y puedo decirles que de todas esas cosas que les he hablado, lo que puedo decir que les sigue pasando factura en el tiempo y para lo cual no podríamos decir que no ha pasado el tiempo, sino que al contrario, es el tiempo en que eso está aflorando, se está develando, se está manifestando, son los vacíos que dejó la pandemia, quizá económicos, quizá materiales, pero quedaron vacíos de seres queridos que ya no están. Quedaron vacíos de fortunas que se perdieron, de proyectos de vida, de emprendimientos que fracasaron, de muchas cosas y gente que no ha podido avanzar o gente que guardó el duelo para ahora y pasó de agache la pandemia, pero ahora es cuando esos vacíos están aflorando y están aflorando porque quizá Dios ha querido guardar esos vacíos, retenerlos para que sigamos necesitando de Él. El único que puede colmar los vacíos es el Señor. Pero también quizá porque así como vivimos duelos precoces, duelos anticipados y nos aproximamos a tragedias que quizá nunca vendrán, y tenemos mucha gente que yo atiendo que es ansiosa, especialmente vive la ansiedad porque tiene pensamientos anticipatorios y anda pensando en tragedias que nunca van a ocurrir, en rechazos que nunca se los van a hacer, en desplantes que supuestamente van a vivir, en abandonos, alimentando las heridas del pasado, respirando por ellas. Entonces, hay gente que como no ha hecho procesos de duelo de todo lo que perdió en pandemia y en la vida, entonces han guardado las lágrimas, han retenido las lágrimas, las han reprimido el duelo y bueno, eso es como un relleno sanitario. El relleno sanitario usted lo ve ahí, pero llega un momento en que esos gases tóxicos emergen y empiezan a pedir pista. Y bendito Dios, como mucha gente que yo vengo viendo hace por lo menos 2 meses, un par de meses, gente que yo vengo viendo que me dice, Bill, ya venía atendiendo todo el año. ¿Cómo estás? Bien, Bill, excelente, todo perfecto. Acaban de vivir una separación, una situación difícil de familia. Y yo les preguntaba cómo están. A una familia que empecé a atender hace poco,
de por allá de la costa, la atiendo virtualmente, pues a una mujer pues de Emaús. Yo le preguntaba, ¿cómo estás tú y tus hijos después de que tu esposo se fue? Me dijo, pues bien, Bill, así a como hablan en la costa, todo bien, sí, todo perfecto, ¿no? A lo bien, pues yo les decía, pues, que era Dios, que, que no estén anestesiados. Y resulta que por ahí hacia 2, 3 semanas después empezó la crisis, empezó cada uno por aparte a tener una crisis, el niño en el colegio, la niña se desahogó con su compañera, con su amiga del colegio, y la mamá tuvo que contarle a la señora que yo atiendo, mire que su hija anda diciendo esto y aquello, que se quiere morir, que se quiere suicidar, y ella misma, esta mujer, que decía que siempre estaba bien, de pronto me llama, ¿me puedes atender, por favor? Y yo le dije, ¿qué pasa? Dijo, no sé qué me pasa. Estoy en crisis, estoy... Bueno, a veces retenemos en el tiempo el dolor. Y así como hay, a veces anticipamos el dolor y vivimos duelos, como una familia que yo atendía a los nietos de una familia, los duelos anticipados de los abuelos que un día se iban a morir, pero vienen con esos duelos anticipados desde niños y ya son profesionales. Y eso tenía unas consecuencias. A veces retardamos el duelo y entonces no es Dios el que retarda el tiempo, somos nosotros que lo retenemos, que retenemos el tiempo de la bendición y a veces sencillamente aplazamos, o como dicen los psicólogos con esas palabras feas que se inventan, procrastinamos, posponemos lo que nos cuesta trabajo, lo que nos confronta, lo que nos exige madurez, responsabilidad. Y como yo tengo en mi perfil de WhatsApp para los que piden mi ayuda y todo, dice, si aplazas lo fácil se te vuelve difícil. Si aplazas lo difícil se te vuelve imposible. Tu bendición es ahora. Es cuando Dios nos da la oportunidad que tenemos que enfrentar, que resolver. Y entonces también dice este texto que Dios ha puesto el conjunto del tiempo en el corazón del ser humano. En otras versiones de la Biblia, esta es la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, en otras versiones de la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, que Dios puso el cielo en el corazón del ser humano, puso el conjunto del tiempo, puso el pasado, puso el presente y puso el futuro, puso la eternidad, anticipó en nosotros el cielo. Pero el ser humano, dice, no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Es decir, el problema del ser humano es que no tenemos una mirada de conjunto. Somos muy limitados al apreciar la creación y por eso somos tan mezquinos para agradecer, somos tan mezquinos para alabar, somos tan mezquinos para darle honra y honor a Dios, porque andamos pegados al detallito. Andamos, es como dicen por ahí, mirando el vaso medio vacío y no vemos la cantidad de agua que tiene, pero especialmente porque no tenemos una mirada espiritual, porque no miramos las cosas en su conjunto, sino que nos detenemos en los lunares, nos detenemos en las manchas en el sol, nos detenemos en las pecas, en los lunares, nos detenemos en los defectos y entonces andamos
recalcándole, enrostrándole, restregándole a los seres queridos el pero, su pequeño error, su pequeño olvido, el vaso que dejó por ahí tirado, pero no nos dimos cuenta que dejó un vaso tirado, pero fue ella quizá o él el que organizó el closet o el que se trasnochó cocinando. Y a veces nos olvidamos que las personas con las que convivimos son seres humanos que se cansan, que se desgastan, que también sufren. Tenemos que aprender a mirar el conjunto del tiempo. Cuando tenemos vacíos, nos pasa de manera especial. Hay un profeta que poco leemos, el profeta Ageo. El profeta Ageo en el capítulo 1, verso 5 al 6, nos dice algo, nos describe una situación, una realidad que de pronto define lo que vive la gente que ha sido herida por rechazo, por abandono, y que su realidad es una realidad, una existencia de vacío. Dice, pues ahora, así dice Yahvé Sebaot, presten atención a la situación en que se hallan. A ti te está diciendo el Señor, presta atención en la situación en la que te hallas. Ustedes han sembrado mucho y cosechado poco. ¿Te sientes identificado? Han comido, pero sin quitar el hambre. Han bebido, pero sin apagar la sed. Se han vestido, más sin calentarse. El jornalero ha metido su jornal en saco roto. Cuando tenemos vacíos, nos volvemos insaciables. Somos unos eternos insatisfechos, unos eternos desagradecidos. Pero lo que nos pasa a veces es que andamos buscando lo tangible, andamos tratando de soportarnos, de agarrarnos de lo tangible, de lo que está afuera. Y el problema es que andamos buscando afuera lo que tenemos adentro. Es que la plenitud, es que la eternidad, es que la felicidad, es que la saciedad, Dios no la puso afuera, no la puso en las cosas, no la puso en lo tangible. La saciedad Dios la puso en tu corazón. Porque muchos de ustedes me lo han oído, el cielo que Dios anhela, el cielo que Dios se ha preparado desde el comienzo de la creación para Él mismo, para habitar en Él, para que sea su templo, para que sea su casa, para que sea su tabernáculo, es el corazón del ser humano. Y es allí donde está el cielo, es allí donde está la eternidad, y es allí, si tú lo has permitido y si tú vives en gracia, es allí donde habita Dios, es allí donde mora Dios, es allí donde el único que te puede saciar, donde está el único que te puede saciar. Y lo que tenemos que hacer es lo que Jesús nos dice, nos recuerda, cuando nos explica, cuando nos recuerda que debemos orar como con el Padre Nuestro, cuando nos dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él. ¿A cuál habitación es a la que Jesús se refiere?
a la morada de tu corazón, al cielo, al tabernáculo, y para que las conquistas, las búsquedas, los esfuerzos, las siembras que hacemos no terminen en bolsillo roto, no terminen en un barril sin fondo, pues necesitamos no solo llenar el corazón de Dios, sino que el cimiento, el soporte, la base de ese corazón sea Dios, para que el cimiento no esté roto. Es eso lo que debemos hacer. Nos dice San Pablo, el apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 9 y 10, dice: porque en él, o sea, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es en el cuerpo de Cristo que reside la plenitud de la divinidad, y ustedes alcanzan la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Es en él que alcanzamos la plenitud. Es en Cristo que alcanzamos la plenitud. Por último, en el libro de Job nos da una advertencia. En el libro de Job, en el capítulo 8, versos del 13 al 15, nos advierte que, o nos recuerda, a ver, voy a leer un poco, voy a adelantarme voy a leer el capítulo 8. Parte del capítulo 8 dice: ¿hasta cuándo hablarás de ese modo, con palabras como viento impetuoso? ¿Puede Dios torcer el derecho, pervertir Shaddai la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, ya los puso en poder de su delito. Pero si buscas pronto a Dios, si diriges tu súplica a Shaddai, si eres intachable y recto, de inmediato velará por ti, te devolverá tus legítimos bienes. ¿Te sientes despojado? ¿Te sientes vaciado? Si quieres que Dios y la vida te devuelvan lo que tus malas decisiones te han robado, o lo que Satanás mismo te ha saqueado, acá está el camino. Buscar pronto a Dios. 1. Dirigir tu súplica a Él. Ser intachable y recto. 3. 1. Buscarlo pronto. Búscalo ya. No dejes para mañana la conversión que debes hacer hoy. 2. Dirige tu súplica hacia Él. No te pongas a tocar puertas que se te van a ir contra la cara. Dirige tu súplica a Él, al Dios del cielo, porque a veces la vida nos enseña que no tenemos a nadie entre cielo y tierra, sino a Él. Y por último, acuérdate que debes pedir con autoridad moral, con autoridad ética, con autoridad espiritual. Es decir, que seas intachable, sin tacha, y recto. ¿Sí? Recto. Y aquí viene la promesa: de inmediato velará por ti. Te devolverá tus legítimos bienes. 1, velará por ti. 2, te devolverá tus legítimos bienes. Y dice que aunque hayas estado bien, tu pasado parecerá miseria comparado con tu espléndido futuro. Pregunta si no a pasadas generaciones. Medita en la experiencia de sus mayores. De ayer somos nosotros, nada sabemos.
Nuestra vida en la tierra pasa como sombra, pero ellos te instruirán, te hablarán con máximas sacadas de la reflexión. ¿Brota el papiro fuera de la marisma? ¿Crece el junco fuera del agua? Todavía verde sin ser cortado antes que cualquier hierba se agosta. Y aquí viene lo importante. Así es el fin de quien de Dios se olvida. La esperanza del impío fracasa. Su confianza solo es un hilo, una telaraña a su seguridad. Se apoya en ella y no aguanta. Se agarra a ella y no resiste. Eso es cuando andamos afianzados, esperanzados en lo tangible, o confiando en promesas de políticos. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra de Dios. Lleno de savia, a pleno sol, sus renuevos brotarán por su jardín. Se enredaban sus raíces en la roca, vivía agarrado al tapial, pero lo arrancan de su sitio y este lo niega, jamás te he visto. Así acaba su alegre vida, mientras otros de la tierra brotarán. Y aquí viene la promesa de que Dios no nos hiere con rechazo, no nos hiere con abandono. Dice, pero Dios, ¿cómo hacemos para que Dios no nos rechace? Dios no rechaza al honrado, ni echa una mano al malvado. Aún puede llenar tu boca de risas, tus labios de júbilo. Dios puede llenar tu boca de risas y tus labios de júbilo, porque Dios puso eternidad en tu corazón. Vamos en este momento a confiarnos al Señor. Vamos en este momento a dejarnos amar por Él, a dejarnos abrazar por Él. Vamos en este momento a que el Señor haga su obra. Por eso yo te invito. Si estás ahí Profesor, solo, si estás antes sí, de hacer esa oración, sería interesante si algunas dime. personas que están en este momento escuchando quieren hacerte alguna pregunta, ¿no? Los que están por Listo, Zoom, Alex, claro que los que sí. están por Zoom o los que se encuentran eh, en vía YouTube. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta aquí para el profesor Bill Carrascal. Perfecto, Alex. Ok. Allí pueden escribir por el chat o pueden hacer la pregunta. Tenemos 30 participantes en este momento. ¿Alguno de esos? Y por YouTube hay 85 personas. Ok. Entonces, no sé si las personas por Zoom o por YouTube quieren hacerle una pregunta a Bill para que les responda y podamos de pronto tenerlo en la próxima semana para, si es voluntad de Dios, nos acompañe. Sí, Un muy buenas teléfono. noches. Sí, hola, John de Bucaramanga nos escribe, no está allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, John, cuénteme. Aquí Hola, John. está, Buenas noches. de Sí, buenas Bucaramanga nos noches. habla John. De Bucaramanga, mano. Tengo una preguntita, una inquietud. Es que, digamos, yo conozco y tengo una persona, un familiar, que, o sea, para mi análisis tiene una carencia, porque como yo también tuve una carencia muy, o sea, estamos en ese proceso de la falta de paternal, ¿no? De nuestra infancia en adelante. Y esta Sí. persona no se da cuenta o no quiere darse cuenta de esa situación y es una persona que es muy, o sea, a mi parecer es muy fría, ¿no? Es una mujer que es como muy fría, y o sea, siempre se ha valido por ella misma y desafortunadamente pues cree que la figura paterna o la relación para tener algún tipo de relación con alguna persona, la figura paterna no es necesaria. Si de pronto si quiere formar una familia, dice que ella lo puede seguir sustentar sola y no sé hasta qué punto, o sea, cómo uno puede ayudar a esa persona que se dé cuenta de esa situación si ella misma niega esa situación. Bueno, pues así por encima,
pues, digamos, faltarían de pronto información para tener mejores elementos de juicio, pero de hecho, pues, una persona que de pronto, pues, siente que sola es capaz y que bueno, de alguna manera eh, no acepta o no permite pues que se genere la familia, el hogar con la figura paterna y que se muestra como fuerte, como suficiente, pues seguramente lo que está es escondiendo una herida. Yo diría que eso es lo que es un poco lo que yo llamaba, que definí un poco por encima un día, lo podemos como documentar, como profundizar mejor, lo que son las resistencias, ¿no? Cuando uno, lo que pasa es que las heridas van como tejidas unas con otras, como enredadas unas con otras, y pues cuando uno se resiste en este caso a no dejarse querer es decir, se resiste de alguna manera, pues por lo general lo que hay es un miedo, lo que hay es un miedo a sentirse necesitado del otro, puede ser, o el miedo a que si yo le doy el espacio a esa figura, se pueda repetir una historia que puede ser ya de abandono, de rechazo. Es decir, es como un miedo a, a repetir historias, un miedo, es lo que yo llamo respirar por las heridas, ¿sí? Entonces uno, cuando respira por las heridas, por eso yo siempre digo que en los procesos que yo le ayudo a la gente, para mí el paciente no son ni siquiera las heridas. Para mí el paciente, o sea, no es ni siquiera la persona, perdón. Para mí el paciente son los pararrayos. Y los pararrayos son las heridas y las consecuencias que dejan las heridas, las secuelas. Porque cuando uno tiene un vacío, cuando uno tiene una carencia, cuando uno tiene una herida, pues ve la vida desde las heridas. Si uno ha sido rechazado, va a ver la vida desde el rechazo y va sin darse cuenta a sentirse rechazado o sin querer queriendo a rechazar. Cuando uno ha sido abandonado, igual. Cuando uno ha sido agredido, uno tiende o a agredir o tiende a generar escenarios donde lo agredan y si la relación no es conflictiva, uno no se siente bien. Entonces, buena parte de escenarios de dificultad, de heridas, de traumas, de dolor que la gente vive, de desamor, no son ni siquiera que el esposo, la esposa, los hijos, el amigo, el compañero de trabajo se los quieran causar, sino que la persona se lleva el pararrayos para el trabajo y sin darse cuenta genera un ambiente, genera una actitud o anda con paranoia de que el otro le quiere hacer algo. Por lo general, siempre está viendo uno en esa persona a la que uno le teme o a la que uno le enrostra las heridas o los errores o de la que uno se previene, la que uno dice, no, mejor por ahí no me meto, mejor con esa persona, mejor monto, tengo un hijo, pero no me caso, en fin. Uno siempre está evitando que se repita una historia que puede que no la haya ni siquiera vivido uno, pero que esa fue la historia por la cual tu papá, tu mamá se comportaban como se comportaban, te trataban como te trataban, o te ignoraban como te ignoraban, o te abandonaron como te abandonaron, o te rechazaron. Y entonces
siempre te decían, o siempre tú te pensabas, ellos son así por culpa de aquello. Y entonces buena parte de las crisis que uno vive o de los conflictos que uno tiene en la vida, a veces no existen, están en la cabeza, están en la imaginación, están en la manera, están en las sospechas o están en la paranoia, como dice el padre Tadeus de las familias de Nazaret en, en el, en el libro de Familias de Nazaret. Él habla cuando habla del miedo, él dice que hay un miedo del que somos culpables y hay un miedo que es pecado y es el delirio de persecución. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo, digo, cuando yo tomo decisiones a partir de miedos, evitando que me sucedan cosas, y cuando cambio la manera de formar un hogar, de tener hijos, de formar familia por miedos conscientes o inconscientes que yo pueda tener, entonces estoy diciéndole a Dios que Él es un incapaz, que Él no puede cambiar la realidad, que Él no puede sanar, que Él no puede liberar y que Él no puede realmente darme la posibilidad de tener una vida conforme al corazón de Él, tener un esposo, una esposa conforme a su corazón. Y como yo le decía a una psicóloga que atendí alguna vez, que me decía, Bill, lo que pasa es que mi marido, pues yo le pido que ore por él porque es un borracho. Yo le dije, pero bueno, ¿a ti cómo te conviene más? ¿Cuando él está borracho o cuando está alentado? Y se sonrió y me dijo, la verdad es que me conviene más cuando está borracho porque se queda dormido. Cuando él está sobrio, no me deja salir, está caño, me toca quedarme en la casa. Cuando él está dormido, cuando él está borracho se queda dormido, yo me voy con mis amigas, vuelvo. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta que Dios no te oye? Y porque tú no le crees a Dios. Entonces, ¿quién te dice a ti que el Dios que puede quitarle la borrachera, el alcoholismo, pues, a tu esposo, no le puede quitar la tacañería, no le puede quitar el mal genio? Entonces, tenemos a veces, digamos, el problema con las heridas, cuando nos guiamos o cuando respiramos por las heridas, sea cuales sea, es que tenemos una manera de vivir que lo que hace es que le hace cama, le hace nido a las heridas. Y a veces somos los culpables de no sanarnos. Dios nos da la oportunidad, Dios está ahí, su amor está ahí, Él ha puesto los medios, ha puesto los instrumentos, pero a veces nos gusta vivir en el fango y a veces nos gusta vivir en las heridas porque le tenemos miedo a Dios, a la felicidad, le tenemos miedo a la vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien más que quiera hacer alguna Sí, pregunta? hay varias preguntas, pero de varias personas, pero hay que resumirlas, ¿no? En el sentido, Bueno. hay una ¿Cuáles serían las persona, voy a preguntas? resumir Dime las entonces. preguntas, dicen, ¿cómo puedo llegar a recuperar el amor en mi corazón? Siento Espérate un que minuto, después, por favor. ¿Cómo puedo llegar a recuperar el amor en mi a mi corazón? corazón, siento que después de muchas cosas en mi vida, siento como si me hubieran desconectado a querer. Otros también hablan de si uno se puede liberar completamente, cómo tener esa fe en estos días difíciles. Bueno, más o menos así. Hay otras Más o menos, preguntas. pues fíjate que todas Fe, las... recuperación, liberación. Hay otra que habla, estoy repitiendo los comportamientos negativos de mi mamá y estoy bloqueada para cambiar. Bueno, pues fíjate que todas las preguntas, exceptuando quizá la última, sí, pero todas se preguntan cómo hago. ¿Es posible? ¿Cuál es el camino? Y pues definitivamente en la reflexión de esta noche vemos que el camino, el único que puede llenar los vacíos realmente es Dios y el único camino realmente es tener
una experiencia del amor de Dios. Sea cual sea la realidad, hay gente que se siente como que esas heridas se le han cauterizado, como que se ha quedado instalado en esas heridas, como en un sueño letárgico, pero un sueño letárgico enfermizo. Entonces, pues el camino es uno solo, el camino es el amor, pero el amor perfecto. Desde cualquier perspectiva que tú busques ayuda, siempre y cuando sea sana, saludable y conforme a la voluntad de Dios, hay una realidad que es clara. Lo único que nos puede sanar de cualquier realidad en la que estemos es compartir el corazón, el dolor, el miedo, la rabia, el luto, el vacío, la carencia, compartir el estado del corazón con alguien que nos ame incondicionalmente. A veces una señora me decía, Bill, yo quiero seguir contigo porque llevo gastándome mucho dinero y muchos años en el psiquiatra, pero al psiquiatra ni siquiera le conozco el color de los ojos, porque él siempre mira al escritorio y escribe en un papel. Entonces, las personas buscan una oreja, buscan un hombro, buscan un corazón, el único que te puede amar incondicionalmente, que no te va a juzgar cuando tú abras tu corazón, que no te va a condenar, que te va a exhortar, sí, te va a confrontar con la verdad, sí, pero que te va a compadecer y que te va a levantar. El único que te ama incondicionalmente es el Señor. Entonces, la invitación que yo te hago desde cualquiera de estas preguntas es que te dejes amar por Él, es que te dejes llevar por Él. Si tú no sabes cómo, pues mira, ahí el Salmo Miserere dice que el único sacrificio que Dios no desprecia es un corazón vuelto a pedazos. O sea, ábrele tu corazón a Dios y dile lo que sientes, no le digas mentiras, dile lo que sientes, Señor, estoy desesperado, tengo miedo, tengo rabia, siento que tú no me escuchas. O sea, así como Ana derramó su corazón en el templo y como tantos en la palabra de Dios, en la historia de la salvación, en sus momentos de dificultad, derramaron su corazón en Dios, se sinceraron con Dios y especialmente no le tengas miedo a la verdad porque es la verdad la que te hará libre. Tienes que enfrentar tu verdad, tu realidad. Especialmente tienes que abrirte al amor de Dios y tienes que dejarte exhortar y tienes que lanzarte a los brazos de Dios. Es cierto que el miedo a veces está en empezar, en ir, en dejarse amar. Yo te diría que más que qué tienes que hacer, es lo que no tienes que hacer. ¿Qué es lo que impide la sanación? Cuando tú compites con Dios, cuando tú le quieres decir a Dios lo que te tiene que decir, cuando tú quieres que el sacerdote, el director espiritual, el que te ayude, se acomode a tu manera de ver las cosas o a tu deseo. Si tú te quieres sanar realmente, te tienes que abrir a la verdad y te tienes que dejar amar por Dios. Cuando tú te enfrentes, te encuentres con el amor de Dios, el amor incondicional, ese encuentro con su amor incondicional será suficiente para sentirte amado, para sentirte validado, para que cualquier vacío y carencia se llene y para que te levantes en victoria de tus aflicciones. Quizá tengas que empezar de cero o quizá tengas que devolver la película y reparar lo que no hiciste bien, pero no te preocupes porque de la mano de Jesús, que es el camino, vas a llegar a cumplir la voluntad de Dios y encontrarte con Dios luego será lo que te va a dar la plenitud y le va a dar un sentido a tu vida. ¿Algo más para que entremos en la oración entonces? Aló, voy a ver si habían otras preguntas por acá, perdóname.
Sí, yo sé, pero siento que Dios hay veces me ha abandonado en muchas cosas. Yo amo a Dios, pero Él me abandona, lo siento, o sea, lo siente alejado, ¿no? ¿Cómo por recuperar eso? Si Dios es amor, pero no lo siento, ¿no? Eh, bueno, aquí hay otra. Bueno, Una lo que inquietud, pasa es que mira, quiero confesarme, busco a Dios, trato de encontrar a alguien que me oiga, pero es en vano. Los pocos sacerdotes que encuentro están afán y no dan oportunidades para poder sanar y conversar con ellos, ¿no? a veces, a veces pensamos que el milagro está en las personas, en el instrumento, y claro, los instrumentos tenemos carismas, tenemos dones, y hay un instrumento y un momento para cada persona en su sanación, pero a veces condicionamos el encuentro con Dios es al instrumento. Y si el instrumento no me ayuda, no está, no puede, entonces Dios no existe, entonces Dios no puede. O sea, Dios es tan poquita cosa, Dios está tan amarrado y tan limitado que depende de los instrumentos para hacer, no. La reflexión de esta noche ha sido muy clara, no busques afuera lo que tienes adentro, la eternidad, la plenitud está en tu corazón, ahí está el amor de los amores, ahí está el Señor. Y obviamente no solo en el corazón, en la Eucaristía, en el Santísimo. La adoración eucarística es algo que sana muchísimo, pero si tú vas a la confesión, pues también ábrele tu corazón, la confesión es un sacramento que tiene un poder no solo desde el desahogo, que hay gente que piensa que es que la confesión porque libera, porque uno se desahoga, claro, tiene un efecto psicológico, emocional, pero no se te olvide que la confesión es un sacramento y no se te olvide que la confesión es un exorcismo. El primer exorcismo que tenemos los católicos se llama bautismo. Y la actualización, la renovación de ese exorcismo se llama confesión. Si tú te mantienes en gracia, si tú te mantienes confesado en gracia y si tú te mantienes alimentándote por el Señor y refugiándote en Él y no dependiendo de nada ni de nadie, sino dependiendo solo del Señor, yo te aseguro que vas a encontrar esa plenitud. Uno encuentra mucho en la gente esa queja, ¿no? Es que el Padre, es que los sacerdotes, es que los instrumentos, no hay quien me libere. O sea, te estás aferrando es al instrumento, estás poniendo tu fe es en las personas. Así nunca vas a encontrar la sanación, así puedes terminar donde el Papa y no te vas a sanar. ¿Por qué? Porque tu fe no está puesta en el que te puede liberar realmente, sino en un instrumento. Y los instrumentos nos cansamos, a veces podemos, a veces nos enfermamos. Tantos instrumentos maravillosos que también se nos llevó la pandemia. Y muchas personas dependían de ellos. Entonces, es vivir una vida de fe, de gracia, de sacramentos. Es vivir una vida de oración, pero es especialmente andar pegados al timbre, andar pegados al amor de los amores. Si andamos buscando otros amores, nos lleva al que no nos trajo. Bueno, Sí, yo quiero complementarte algo que estás diciendo y que me parece fundamental. Es por experiencia propia de la visita al Santísimo, yo creo que es algo muy hermoso, ¿no? En el sentido que ya no es un cuadro que está ahí, no es una imagen, es la presencia de Jesús vivo, ¿no? Y cómo tú a través de hablar con Jesús vivo, de expresarle todo lo que estás sintiendo, tu dolor, tu rechazo, como una catarsis, volver a tu pasado y estar con Jesús por esos instantes es algo muy sanador, ¿no? Lo digo por experiencia propia, es algo que te sana, que te ayuda, que te libera. Entonces, como vos decías ahorita, no podemos esperar que el curita, la esperanza puesta en un ser humano, ¿no? No, la esperanza puesta en el Señor y me parece fundamental que nosotros pongamos una media hora al Santísimo, sin afanes, sin carrera. Si quieres llorar, llora ante el Señor. Si quieres hablar, háblale. Si quieres decirle
A veces nos llevamos de ciertas rezos, de ciertas cosas que otras personas hicieron. No, el Señor lo que quiere es que abras tu corazón para que el Señor logre y empiece una sanación en tu vida interior, ¿sí? Sin miedo, sin temores. Él conoce tu vida, sabes quién eres. Entonces es importante que te encuentres. Yo me acuerdo a Philip Scott cuando Philip hablaba y tuve la oportunidad de estar muchos momentos con el padre Philip y él habla de su testimonio, cómo duraba horas ante el Santísimo y cómo él lloraba a lágrimas, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué hiciste eso? Entonces yo pienso que es fundamental ir al Santísimo, a la Eucaristía, esa presencia viva del Señor para que el Señor nos sane y los libere, ¿no? No sé si tengan otros comentarios por Zoom o vía para dar inicios a la oración. Preguntan por aquí, en la sanación hay que hacer las tareas, sentarse a perdonar, a escribir en un cuaderno todo nuestro dolor. Bueno, dice, nos están hablando, ¿Eso es una pregunta o es un, bueno, no realmente, sé, realmente, a ver, San Agustín decía, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es cierto que es el Señor el que hace la obra y es el sanador, es el Señor, pero nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen. Para que ocurra el milagro, me lo han oído muchas veces a mí, se necesitan dos cosas, dos condiciones, que son las mismas condiciones de los sacramentos: disposición de corazón y cooperación de la voluntad. Para que, o sea, que yo quiera, que yo lo intente, que yo me lo proponga, y segundo, que yo haga la tarea. Y la tarea a veces es, más que hacer, es dejar hacer a Dios. Es no, porque a veces el tropiezo es uno mismo. A veces la tarea es dejar que Dios obre, dejarse amar por Dios. Por acá hay una pregunta en el chat. Esa es la mejor tarea. Acá Marcela Benítez. Marcela, un abrazo. Dios te bendiga. Cuando una persona es inmadura, se pega de cualquier cosa o persona para no mirar, para escapar y no solucionar. Cuando se madura, no se necesitan tantas cosas exteriores, ni siquiera apegarse al sanador. La respuesta está en el interior. ¿Es cierto, Marcela? Y es cierto, cuando, pues eso tiene mucho que ver lo que tú dices con eso que yo llamo las adherencias, las resistencias y las adherencias. Un abrazo también para ti, Marcela. Siempre te llevamos en el corazón. Alex también te recuerda. Y bueno, hay muchas historias que recordamos cuando aparecen personas como tú muchos tiempos, pero bueno, es cierto que el problema es que andamos buscando afuera lo que tenemos adentro, y porque es que adentro es que tenemos al único que sana, al único que verdadera ama, que es el Señor. Un abrazo, Marcela. Nuevamente, yo creo que, profesor Bill, mire, nos están preguntando algo, me parece fundamental esta pregunta, el sentirnos amados por Dios. ¿Por qué nos cuesta sentirnos amados por Dios? Bueno, hay una reflexión clásica que a veces yo la repito también. Parece como disco rayado, pero sí es real cuando uno ayuda a muchas personas. Una de las dificultades que tiene la gente de sentir que Dios la ama es porque siempre nos han dicho que Dios es un papá. Hay muchas personas, entre esas no sé si haya alguien, pues no voy a decir el nombre, pero alguien que le compartí el enlace y que yo lo atiendo, bueno, un joven que él sabe si está conectado, a qué me estoy refiriendo, que la manera como él describe a Dios es la manera como describe al papá. La manera como las dificultades que él describe de Dios son las mismas que, o sea, la imagen paterna incide 100% en la vida de él, en la manera como ve a Dios,
y en la manera como afronta las crisis. Cuando a través mío y a través del sacerdote, él empezó a entender eso y a sanar su relación con el papá, empezó a sanar su relación con Dios y empezó a avanzar en la fe. Los sacramentos, por ejemplo, siempre vemos que tienen unos signos tangibles, porque los seres humanos necesitamos tocar, ver, oler, y los sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica son eso. Por eso existe la hostia, el vino, en fin, por eso existen el agua, el aceite, los crucifijos, en fin, por signos tangibles. Sabemos que el Dios es mucho más grande que un objeto de metal, en fin, pero los seres humanos necesitamos esos signos tangibles. Y pues así lo mismo, el amor de Dios. Dios ha querido que el amor, la realidad del amor, la aprendamos a través de otros seres Esperando humanos, que yo me vaya a dormir. de papá y de mamá. Entonces, pues digamos, esa realidad tangible, a veces las dificultades que tenemos de sentirnos amados por Dios es porque las imágenes que tenemos de Dios o los conceptos que tenemos de Dios los relacionamos con los conceptos que tenemos del amor, o de la relación afectiva de papá, de mamá, en fin. Y si esos seres humanos no nos han amado como debieran amarnos, o nos han dado un amor no solo imperfecto, sino un amor tóxico, nocivo, dañino, pues le tenemos miedo al amor de Dios. Y lo otro es que no nos han enseñado a una intimidad sana, a comunicarnos, a conectarnos. Tenemos el vínculo del afecto, el vínculo del apego del que hablan los psicólogos, que se define en los últimos meses en el vientre materno y al comienzo en el primer año. Tenemos el vínculo inseguro, el vínculo ansioso, el vínculo ambivalente, y así como se desarrolló el vínculo con mamá en el vientre materno y en la etapa de la lactancia, tendemos a tener las relaciones con la pareja, con los hijos, con el cónyuge, pero especialmente también tendemos a relacionarnos con Dios. ¿Sí? ¿Algo más? Entonces, si no hay nada más, podemos hacer la oración. Yo los invito especialmente a que en este momento pidamos el Espíritu Santo. Sé que también hay personas que están conectadas que no necesariamente, quizá tengan una fe 100% católica, que vivan de pronto su fe, su realidad espiritual desde otras creencias. Lo digo por algunas personas a las que les compartí el enlace y que quizás están viendo esta, y que sé que no son católicos, pero que son unas personas que tienen realmente el corazón conforme al corazón de Dios, y que a veces quizás nos dan ejemplo a muchos católicos. Entonces, pues no importa la realidad desde la que vivas tu fe, lo más importante es que realmente sí hagas la voluntad de Dios, y si vivas y si sigas la fe desde una sana doctrina, una doctrina que realmente ponga donde Jesús sea lo más importante, el centro, Jesús como hijo de Dios y el Dios uno y trino, y especialmente pues tu vida de fe te lleve a una experiencia personal, carismática del amor de Dios. Entonces yo te invito en este momento sencillamente para que le permitas a Jesús acercarse allí donde estás tú, para que lo invites, para que le pidas que se haga a tu lado, y que puedas experimentar su divina presencia,
puedas experimentar su amor incondicional, su amor que persevera, su amor que nunca deja de ser, y que te envíe, que pídele a Jesús que en su nombre te regale el Espíritu Santo, que en la comunión de Dios Padre y en el nombre de Jesús puedas tener la gracia de vivir una experiencia del amor de Dios en este momento. Especialmente que te regale el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo renueve en tu ser, renueve el amor de Dios, renueve la presencia de Dios, renueve las gracias, los dones, los talentos, las actitudes, pero especialmente que el Espíritu Santo te refresque la memoria, te renueve la memoria, y vas a pedirle a Jesús que en su nombre te acompañe con la gracia del Espíritu Santo en la comunión de Dios Padre, que vaya a tu historia, a tu trayectoria genética, a tu infancia, a tu adolescencia, a tu juventud, a tu madurez, a tu ancianidad quizá, y que te recuerde aquellos momentos en que has sido abandonado, rechazado. Quizá ni siquiera lo recuerdes porque no habías nacido, pero te lo contó mamá, o lo supiste después porque allí no estaba papá, porque allí no estaba mamá, o porque había sido dado en adopción, porque había sido regalado, porque había sido abandonado, y vas a entregarle, o quizá, como sé que también hay personas de las que están conectadas, quizá sí pudiste tener esa figura en tu infancia, pero se la llevó una tragedia, se llevó una tragedia a papá, a mamá, se lo llevó un secuestro, un asesinato, un accidente, y desde ese momento quedó un vacío profundo en tu corazón. Yo te invito para que también le pidas al Espíritu Santo que te muestre la manera como has administrado esos vacíos. ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿Cuál es la manera como has buscado excesivamente llenar esos vacíos? Quizá con hábitos, con costumbres, con adicciones desenfrenadas, con personas. Quizá sueles tener relaciones codependientes, o quizá nunca has podido tener a alguien. Y yo siento, en esta noche me lo está colocando el Señor claramente, me lo está colocando el Espíritu Santo claramente. Yo siento que hay personas, y varias de las que están conectadas esta noche, de las que están oyendo esta transmisión, incluso dice el Espíritu Santo que muchas de las que van a ver esta transmisión después, que están, que cuando oyen estas palabras dicen, pero bueno, es que mi situación es distinta, porque yo siempre he estado solo, porque yo nunca he tenido a alguien, porque a mí no hay nadie que me ponga atención. Hay un vacío, hay una carencia, y te sientes vacío, te sientes como que nada te llena, te sientes como que estás arando en el mar, como que trabajas mucho y ganas poco, como que le dedicas mucho tiempo a tu trabajo, a construir, a buscar, a emprender, pero sientes que los frutos son muy pequeños, muy mezquinos, que ganas poquito, que te reconocen poquito, que nunca te ven, que nunca te reconocen, que nunca te promueven, que nunca te valoran. Y quizás sea esa persona que siente que no es capaz, que no puede, que no tiene, que no sabe, que no merece, que no tiene mérito. Que si alguien no le da un halago y quizá un piropo, su figura física no vale, su talento no vale. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo que ha venido al mundo para salvarnos. Y sabemos, Señor, especialmente que tú eres el amor perfecto, que tú eres el amigo que nunca falla, que tú eres el amor de los amores. Hoy te queremos invitar
a que nos recuerdes cuánto nos amas. Fuiste capaz de dejarte despedazar en la cruz. Fuiste capaz de dejarte atravesar. Fuiste capaz, Señor. Fuiste capaz de morir en medio de dos ladrones, Señor, y de morir como un criminal. Y tú ofrendaste tu vida, ofrendaste tu dolor, ofrendaste, Señor, tu existencia humana como hijo de hombre para que pudiéramos nosotros, Señor, ser redimidos. Hoy, Señor, en la cruz, hoy en ese anonadamiento que tú tuviste en la cruz cuando también le reclamaste al Padre Dios que por qué te había abandonado, que por qué te sentías abandonado. Allí, Señor, allí en el grito, allí en el clamor, allí en el reclamo tuyo en la cruz, hoy contigo, Jesús, desde tu grito, desde tu clamor, te lo decimos a Dios Padre, Padre mío, porque has permitido esto, Padre mío, porque has permitido que seamos solos, que estemos solos, que nos rechacen, que nos abandonen, porque has permitido, también me muestra, Señor, en este momento, que es la situación de muchos que están acá, que están oyendo esta oración, que la están viviendo, Señor, porque has permitido que esa persona, Señor, me haga tanto daño. Y yo te quiero invitar para que le entregues al Señor el dolor, la rabia, los miedos, los vacíos, las carencias, las dependencias, los apegos, para que le entregues todo eso al Señor. Y especialmente yo te invito para que le pidas la gracia, la fuerza, la disposición al Espíritu Santo de dejarte amar por Él. Ven Espíritu Santo poderoso, ven amor de Dios, ven poder de Dios, ven Espíritu Santo, danos la gracia de dejarnos amar por Dios, danos la gracia de dejarnos abrazar por el amor de los amores, danos la gracia de poder desprendernos de lo tangible, de poder dejar de adherirnos a suficiencias, a soportes vanos, y danos la gracia de buscar adentro lo que no tenemos afuera. Ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Señor, y yo te entrego esos rostros, Señor, que tú me estás mostrando, esas personas, especialmente esas personas. Hay alguien que está acurrucado, hay alguien que está arrodillado, Señor, mientras hacemos esta oración, y también hay personas con los brazos, con las manos en el pecho, otros con las palmas extendidas, otros con los brazos extendidos. Hay mucho clamor, hay mucho anhelo, y hay personas también, dice el Señor, también muestra el Espíritu Santo a las que les cuesta sentir, a las que les cuesta disponerse, que se sienten distraídas, que se sienten atribuladas. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven amor de Dios, ven santidad de Dios, ven compañía de Dios, ven abrazo de Dios, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Y yo, Jesús, en tu nombre santo, Señor Jesús, por el poder de tus llagas, de tu sangre preciosa, rompo toda atadura, toda opresión, todo espíritu cardinal, Señor, todo espíritu cardinal de imprudencia, de injusticia, de falta de fortaleza, de falta de templanza, Señor, que impida tu amor, que impida tu gracia. Ven, Espíritu Santo, Señor. Yo reprendo a todo espíritu cardinal que se esté infestando en los odios, en los abandonos, en los resentimientos, en los desamores que se estén enquistando allí. Yo los reprendo. Les ordeno que salgan de los corazones, de los pensamientos, de los sentimientos,
y que vayan y se presenten de manera callada, ordenada y obediente a los pies de la cruz, a los pies de Jesús vivo y resucitado, a los pies de los agrarios más cercanos, a los pies virginales de la Santísima Virgen María. Y hay esta noche muchas personas con obsesiones emocionales, con obsesiones de todo tipo. Yo rompo esas obsesiones, yo rompo esos apegos y yo te pido, Señor, especialmente que vayas a las personas, que hay muchas esta noche, que viven en depresión, que viven en ansiedad, Señor, que viven en desesperación, Señor. Yo te pido, Señor, que les des la gracia de detenerse, de dejar buscando con ansiedad y que en vez de hacer, en vez de esforzarse, Señor, en vez de empujar, se dejen amar por ti. Yo te invito para que en el silencio de tu corazón te detengas y permitas que Jesús se acerque a tu vida, que se acerque, que te mire a los ojos, que te abrace, que te ame, que te ame. Gracias, Señor, por esa mujer a la que le estás dando, Señor, en este momento una unción de sanación, que la estás conmoviendo, que está llorando, Señor, que la estás sanando, que está sintiendo una liberación profunda, Señor. Y gracias, Señor, porque esa unción se está extendiendo a otras personas, Señor. Gracias, Señor, porque a alguien también le vas a hablar en el sueño, porque hay personas que durante estos días, Señor, les vas a mostrar, les vas a hacer sentir, les vas a hacer saber, Señor, lo que hiciste esta noche. Gracias, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados y hemos sido liberados de todo mal y de todo peligro. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú que tienes miedo del mortal y del Hijo del Hombre? ¿Aleno equiparado? Olvidas a Yahvé tu Hacedor, el que extendió los cielos y cimentó la tierra, y te sientes despavorido todo a lo largo del día ante la furia del opresor en cuanto se aplica a destruir. Pues, ¿dónde está esa furia del opresor? Pronto saldrá libre el que está en la cárcel, no morirá en la olla, no le faltará el pan. Yo soy Yahvé tu Dios, que grito el mar, que agito el mar y hago bramar sus olas. Yahvé Sebaot es mi nombre. Yo he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a la sombra de mi mano cuando extendía los cielos y cimentaba la tierra diciendo a Sión, mi pueblo eres tú. Despierta, despierta. Levántate, Jerusalén, tú que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira, el cáliz del vértigo, has bebido hasta vaciarlo. No hay quien la guíe de entre todos los hijos que ha dado a luz. No hay quien la tome de la mano de entre todos los hijos que ha criado. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién te conduele? Saqueo y quebranto, hambre y espada. ¿Quién te consuela? Tus hijos te fallecen, yacen en la esquina de todas las calles como antílope en la red, llenos de la ira de Yahvé, de la amenaza de tu Dios. Por eso, escucha esto, pobrecita, ebria, pobrecilla, ebria, pero no de vino. Así dice Yahvé tu Señor, Yahvé tu Dios, defensor de tu pueblo. Mira que yo te quito de la mano la copa del vértigo, el cáliz de mi ira. Ya no tendrás que seguir bebiéndolo. Mira, yo lo pondré en la mano de los que te afligían, de los que a ti misma te decían, póstrate para que pasemos. Y tú hiciste de tu espalda camino y calle de los que pasaban. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque esta noche nos has mirado con amor, Señor, porque esta noche te has bajado a nuestra situación, porque te has bajado de la cruz, Señor, porque has descendido a nuestra miseria,
para que nosotros ascendamos contigo a tu misericordia. Hoy te alabamos, Señor, por tu compasión. Hoy te alabamos por tu misericordia. Y hoy te alabamos, Señor, por todo lo santo, lo bueno, lo justo, lo agradable, lo perfecto, Señor, que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por esa paz profunda, íntima, Señor, especial, cálida, por esa unción de paz que está inundando en este momento los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados de todo mal y de todo peligro. Y gracias por la intercesión, por el amor del corazón inmaculado de Mamita María. Gracias, Señor, porque de tu mano estamos seguros. Gracias, Señor, porque tú eres un amor incondicional, porque tú eres el único amor que no nos defrauda. Gracias, Señor, porque nos has dado el cielo de nuestro corazón y porque allí habitas tú. Gracias, Señor, permítenos aprender a dirigir nuestras manos hacia ese cielo. Siempre que nos dicen que oremos el Padre Nuestro, nos dicen que levantemos las manos para el cielo. Hoy hemos hablado del cielo del corazón. Yo te invito para que en este momento, pensando en Papá Dios y pidiéndole a Papá Dios que esas imágenes negativas que tenemos de papá en la tierra, esos vacíos, esas carencias,